Dios te bendiga grandemente, mi gente. Mi nombre es Josué Luciano y es un gusto poder compartir contigo un mensaje de parte del corazón de Dios. Le seguimos dando avance a lo que es esta serie Apocalipsis, la revelación, y traemos un mensaje muy especial para ti. Así que si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas. Cada semana estamos subiendo un mensaje poderoso, pero sobre todo renovador, sobre todo emotivo y sobre todo vas a aprender algo nuevo. Así que suscríbete. Mi gente, seguimos con esta serie Apocalipsis, la revelación, y es el turno de hablar en cuanto a la iglesia. Es tiempo de hablar y de emitir este mensaje en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque déjame decirte que en el libro de Apocalipsis, dentro de sus primeros capítulos, nos hace la mención de lo que son siete iglesias a las que fue dada el mensaje de parte de Dios en cuanto al final de los tiempos. Ahora es importante que tú entiendas que estas siete iglesias representan siete periodos por los cuales la iglesia cristiana iba a pasar a lo largo de su historia. Son siete periodos en los cuales iban a haber grandes cambios, iban a haber grandes ajustes, cada periodo representa el estado en el que la iglesia se iba a encontrar en ese momento. Aunque es muy cierto que las iglesias físicamente existieron y fue un mensaje que Juan llevó a estas siete iglesias a través de una carta. Pero también estas iglesias representan un periodo, periodos de tiempos en los cuales la iglesia a lo largo de su historia tuvo que pasar, tuvo que enfrentar, tuvo que hacer ajustes y muchos sucesos se dieron dentro de esta historia. Entonces también representa siete grandes periodos por los cuales la iglesia cristiana iba a pasar a lo largo de su historia. Ahora, es muy importante que antes de comenzar con este mensaje a las iglesias, porque cada iglesia representa el estado en el que nos encontramos, es importante que nosotros entendamos que cada mensaje a cada iglesia es una representación también de cómo está cada iglesia hoy en día y también es una representación de cómo nos encontramos nosotros. Ahí nos podemos reflejar, es como un espejo en el cual nos podemos reflejar y ver en qué estamos fallando. Es como una radiografía. Una radiografía te muestra todo lo que hay dentro y te deja ver en qué estás mal. Te muestra en qué estás dañado. Ahora, es importante que para nosotros entender el mensaje a las iglesias, entendamos el libro de Apocalipsis. Para empezar, el libro de Apocalipsis, ¿para quién va dirigido? Principalmente va dirigido a la iglesia, porque es increíble ver que este mensaje no fue dado ni a los gentiles ni a los judíos, no, exclusivamente es un mensaje para la iglesia, porque es a ellas donde se enviaron todas estas cartas con un mensaje principal a cada una de ellas. Este mensaje no lo puede entender cualquier otra persona que no esté dentro de la iglesia, que no esté dentro de lo que Dios inspira a esa persona para poder entender. Este mensaje no cualquier persona te la va a entender. No cualquier persona que no tenga la guía del Espíritu Santo te lo va a entender más que la iglesia. Número 2. ¿Qué nos refleja o qué nos enseña o a quién nos muestra el libro de Apocalipsis? Nos muestra a Jesucristo. La revelación principal que se nos da desde el primer capítulo es a Jesucristo. No nos muestra a ningún otro santo, no nos muestra ninguna otra deidad, no nos muestra ningún otro Dios, nos muestra a Cristo y nos muestra a Dios como principales figuras, pero la principal aún todavía más es a Jesucristo quien nos muestra. El libro de Apocalipsis tiene la misma esencia y por eso es que el autor del Evangelio de Juan escribe el libro de Apocalipsis para darnos a entender que la misma esencia del amor que se muestra en el Evangelio de Juan también se muestra en el libro de Apocalipsis. El mismo Dios de amor que escribió a través de Juan el Evangelio de Juan también lo escribe en el libro de Apocalipsis, posee la misma esencia y esto es algo hermoso porque el libro de Apocalipsis siempre lo tendemos a ver como un libro de juicio, como un libro de castigo, como un libro de terror.
cuando realmente lo que te muestra el libro es el amor de Dios hacia la humanidad. Aún te puedo apostar que se muestra más el amor de Dios todavía que en el libro de Juan. En el libro de Juan nos habla acerca de los hechos que hizo Jesús, de su muerte y de su resurrección, un evento muy grande que nos muestra su amor. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo Dios da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que la humanidad se arrepienta antes de enviar sus juicios, y no se logra esta parte. El libro de Apocalipsis nos muestra la lucha constante que hay entre el bien y el mal por constituir un título que es el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos esta enorme lucha entre estos dos bandos por querer establecer un título del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, es importante que entendamos ahora lo que quiso decir Cristo a la iglesia de Éfeso. Es por esa misma razón que te invito a que abras tu libro, tu Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 en adelante iremos entendiendo todo lo que Cristo quiere decir a la iglesia. Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando la palabra establece que el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hace referencia al Espíritu Santo. Es decir, muestra algunas características del Espíritu Santo. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahorita vamos a entender el elogio. ¿Qué es lo que Dios está exaltando en esta iglesia? Y yo creo que este elogio que Dios exalta en esta iglesia, yo creo que ya todas las iglesias quisieran tenerlo. En este momento yo creo que Éfeso se alzó un poquito la corbata y dijo, wow, este soy yo. Wow, Dios está aplaudiendo mi trabajo. Wow, yo creo que se subió un poquito su ego, porque realmente lo que le dice Dios a la iglesia es muy hermoso. Y yo creo que toda iglesia que no conozca bien el trasfondo de Éfeso quisiera tener estos elogios o estos atributos. Te lo vuelvo a repetir. Primero le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, que era una iglesia que tenía muchas actividades, tenía mucho servicio, tenía mucha labor social. Había mucha convivencia, mucho movimiento por levantar la obra. Punto número 1, era una iglesia muy trabajadora y que no puede soportar. Punto número 2, a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dándonos a entender de antemano que esta iglesia tenía una buena doctrina, porque dice, has probado a los que son apóstoles y no lo son. O sea, has detectado la errónea doctrina que esos falsos apóstoles están diciendo, los has probado y has visto que no son. Era una iglesia que tenía buenas obras y que tenía una buena doctrina. ¡Wow! Para una iglesia eso es algo muy importante, pero no es suficiente. En el siguiente versículo dice, y los has hallado mentirosos, y tercer punto, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, has sufrido. Tenemos como tercer punto una iglesia que ha sufrido. ¿Qué había sufrido? Persecución. ¿Qué había sufrido? Por el nombre de Cristo. Algo también hermoso. Cualquiera que lo lea y lo escuche va a decir, wow, qué padre, qué hermoso. Eso quiero que tenga mi iglesia. Eso me gustaría, porque tiene obras, porque tiene buena doctrina y porque ha sufrido por la palabra de Dios. Eso es una buena iglesia. Yo creo que todos los congregantes de esa iglesia se van a ir al cielo porque lo han sufrido. Perfecto. Tiene todo lo que una buena iglesia debe tener. Pero el Señor inmediatamente les dice, pero tengo algo en contra tuya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo el discurso tan glorioso que Dios pudiese haberle dado a esta iglesia se vino abajo con un solo alfiler.
Cristo, al pinchar ese gran globo con ese alfiler, todo eso se vino abajo. ¿Por qué? Porque le da a entender a la iglesia que no importa que tuviera todas esas obras, que tuviera buena doctrina, no importa. Porque al final de cuentas, lo principal no lo tiene, que es el amor de Dios. Dice, has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, le da esta recomendación Cristo a la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Dice, has perdido tu primer amor. ¿Qué te recomiendo, iglesia? Que te acuerdes de tus primeros pasos, de tus primeras obras. Acuérdate de cómo me servías con pasión. Esto corresponde a muchos creyentes, a muchas iglesias, a muchos hijos de pastores, a muchos pastores que han perdido la pasión. Y no hay peor cosa que tú puedas permitirte como hijo de Dios que quedarte sin la pasión. Porque déjame decirte que una persona que vive apasionada por determinada cosa, vive en un gozo constante, vive en una paz constante, vive en ese amor constante. Pero cuando has perdido esa pasión, cuando has perdido ese amor, entonces todo comienza a ir hacia abajo, porque entonces ya comienzas a ir a los servicios más de a fuerzas que de ganas, comienzas a hacer todas las cosas con un desánimo, tus emociones están más hacia abajo o más hacia arriba, a veces te emocionas demasiado y vas y haces lo que tienes que hacer, o a veces estás tan decaído que no quieres hacer nada. Entonces la recomendación que Cristo le da a la iglesia es que acuérdate de las primeras obras, acuérdate cómo me servías, acuérdate el amor que tenías para lo que hacías. Porque si no, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando la palabra establece en el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Les da una instrucción, recuerda dónde has caído y arrepiéntete, regrésate a los antiguos caminos en el Espíritu. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En ocasiones creemos que esta iglesia se perdió. En ocasiones creemos que cuando la palabra establece quitaré tu candelero, habla acerca de la salvación. Algo que hay que especificar y algo que hay que entender dentro del mensaje de las iglesias es el mensaje principal de ellas. Y algo que ellas entendían perfectamente es que la salvación no es por obras, porque en todo caso sería, si esto realmente fuera por obras, entonces sí entenderíamos ese texto que la salvación les es quitada a esta iglesia, pero de ninguna forma. Todas las iglesias eran entendible o sabían como fundamento principal acerca de una salvación que no era por obras y que no les podía ser quitada. Entonces, cuando la palabra establece que quitaré tu candelero, estaba haciendo una alusión a algo que ellos sabían y entendían muy bien. Entendamos también y comprendamos que cuando la palabra habla acerca del candelero, también hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra establece que quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido, hace una referencia a que la iglesia iba a enfriarse, iba a ir, después de ser una iglesia tan activa, se iba a ir cada día enfriando y enfriando y enfriando más. Ahora en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
habla de obras. ¿Qué obras hacían estos nicolaítas? Pues esta clase de gente era la que creía que tantito hacer obras para la ley y tantito la gracia era lo que iba a salvar a una persona, cuando la palabra establece que ya no es a través de nuestras obras que nosotros podamos hacer, sino a través de la gracia de Dios que somos salvos. Vuelve a recalcar Dios que Él aborrece todas estas cosas porque no es por algo que tú puedas hacer, no es por tan bueno que tú seas que tú vas a ir al cielo, no es por tan bueno que tú seas que tú vas a ir a la eternidad con Dios, sino no se tratan de las obras. En aquel entonces, ¿qué es lo que hacían? Obras, las obras, la ley de Moisés es la que ellos seguían. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este grupo de nicolaítas? Tratar de mezclar las obras de la ley con las obras de la gracia. Querían mezclar ambas cosas y era algo que Dios aborrecía porque ninguna ni otra hay relación. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entendamos que la palabra establece que somos más que vencedores. Hay que definir ese punto. Porque muchas veces cuando nos topamos con esta clase de textos decimos al que venciere, o sea que tengo que hacer buenas obras, o sea que tengo que esforzarme, o sea que tengo que pelear, o sea que tengo que hacer las cosas como yo creo, a la manera que yo pienso o como yo pienso que Dios me está diciendo. Desde luego que no. La palabra establece que aquel que ha creído en el Hijo de Dios es más que vencedor. Cuando la palabra entonces dice al que venciere, hace una referencia inmediatamente a los hijos de Dios, porque es a través de Cristo que nosotros hemos vencido. Es importante ahora la reflexión para tu vida. ¿Qué es lo que te vas a llevar de esta iglesia? ¿Acaso eres de esta clase de congregantes que por un tiempo comenzó bien, enamoradísimos de Dios, enamoradísimos de Cristo, haciendo esto, haciendo aquello, intentando muchas cosas, pero después algo pasó en tu vida? Las emociones se vinieron abajo y has perdido la pasión. Es importante que recuperes esa pasión. Es importante que sigamos la instrucción que Cristo les dijo. Recuerda todo lo que hiciste en un principio. Recuerda las primeras obras, le decía a la iglesia. Recuerda las primeras obras de dónde has caído y vuélvete a levantar. Es un mensaje para ti que has caído, para ti que has perdido tu pasión, que has perdido ese fuego. Y es increíble entender que ese mismo fuego es el que menciona Cristo cuando habla acerca del candelabro. Dice, si no, quitaré el candelabro de su lugar, quitaré definitivamente esa llama, ese fuego por completo, si no te arrepientes, esa pasión, si no te arrepientes. Y algo muy importante que debemos también notar dentro de este texto es que Cristo revela uno de sus atributos en esta iglesia. En cada iglesia revela un atributo, pero en esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso, revela que Él es protector y omnipresente. También cabe aclarar que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia primitiva, representa a la iglesia de los apóstoles. Esa es la iglesia que representa la primera iglesia del libro de Apocalipsis, Éfeso.